Buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan en Canal 17 Cable Plus y aquellos que también nos están visitando en el Face, Deportes de Contacto. El día de hoy vamos a hablar sobre una disciplina milenaria, es más, es la cuna de las diferentes disciplinas marciales hoy en día. Estamos hablando del Kung Fu, específicamente Kung Fu Shaolin. Esta disciplina data de varios siglos atrás, aproximadamente al inicio del siglo V, en el cual un monje llamado Batuo pidió al emperador un terreno y este le cedió en una montaña llamada Songshan, en el cual edificó el monasterio Shaolin, que significa pequeño bosque. Al pasar el tiempo, también hace aparición un monje budista llamado Bodhidharma, el cual también difunde este arte y lo hace de una manera ya un poco más aplicativa a través de defensa personal, de ejercicios, y poco a poco esta disciplina va extendiéndose, va amplificándose y tiene un gran auge en lo que es el país de China. Hoy en día podemos conocerlo, ya que muchos de esos monjes emigraron a diferentes partes, a diferentes países. A través del siguiente documental vamos a poder apreciar, vamos a poder conocer más de lo que estamos hablando, que es el Kung Fu Shaolin. China, el insondeable imperio central. Durante siglos, punto clave de poder y mística detrás de los muros. También detrás de una muralla de silencio. Ahora se revela uno de los secretos más grandes. La historia de los monjes de Shaolin. Lucharon por muchas dinastías, formaron órdenes secretas, desarrollaron las armas más peligrosas. Parecían ser invulnerables. Sus técnicas marciales eran insuperables, su dominio corporal inalcanzable. En ellos se despedazaban las armas del adversario. Su superioridad espiritual rompía la resistencia de cada enemigo. Sobrevivió a los siglos, a emperadores y revoluciones. Una leyenda. Pero la leyenda vive. Shaolin Kung Fu. Lo que hasta ahora solo se encontraba como especulaciones en algunos libros, aquí se comprueba por primera vez en imágenes. En esta documentación se abren murallas, las murallas del templo Shaolin. Una mirada hacia un mundo sumergido, una mirada al alma más profunda de China. Un buen soldado no es violento. Un buen guerrero no es furioso. Un buen triunfador no es vengativo. El monasterio Shaolin se encuentra en el corazón de China, ahí donde las montañas sagradas se juntan y en medio de un paisaje mágico, al pie del monte Songshan, ahí descansa el templo de tantas leyendas. Por más de 1000 años, este centro espiritual y religioso ha caracterizado la historia de la filosofía de Oriente, tal como la Atenas de la antigüedad caracterizó el desarrollo de Occidente. Al amanecer, los monjes de Shaolin se dirigen corriendo hacia una cueva situada a 100 metros sobre el monasterio. Allí fue donde el monje hindú Bodhidharma formó el budismo Zen.
Durante 9 años consecutivos de meditación, modificó las enseñanzas de Buda, renovó los reglamentos y desarrolló ejercicios de respiración y otras técnicas para ayudar a los monjes a soportar las duras exigencias de las meditaciones que se prolongaban horas y a veces días. Así creó la base del arte marcial Kung Fu Shaolin. El control del espíritu sobre el cuerpo le permite al monje llevar una vida en completa armonía física y espiritual, y lo arma contra los dolores del entrenamiento diario. Hasta el día de hoy, el Kung Fu Shaolin es la madre de todas las artes marciales asiáticas, que se orientan hacia la defensa y no hacia el ataque. En el año 495 después de Cristo, el emperador le regaló al monje hindú Ba Tuo un pedazo de tierra no urbanizado para que construyese un monasterio. Lo llamó Shaolin, cerro con bosque. Allí, los monjes empezaron a traducir los sutras, las sabidurías hindúes del budismo, a la lengua china. Hace 1500 años, los portones del templo Shaolin se abrieron para monjes y discípulos para meditar y aprender los ejercicios del Kung Fu Shaolin. Los centenarios frescos pintados en los muros interiores del templo cuentan acerca de su variada historia, caracterizada principalmente por la misión de estos luchadores extraordinarios a través de las distintas dinastías. Lo que Tamo desarrolló para el monasterio como defensa contra animales salvajes y bandidos, lo empleó el emperador Li Shiming de la dinastía Tang para defender su imperio contra los rebeldes. 13 monjes guerreros le ayudaron a vencer a los enemigos, pero se negaron a aceptar un puesto oficial a cambio de su labor y se volvieron al monasterio. Casi un milenio más tarde, en el año 1674, 128 monjes guerreros de Shaolin ayudaron al emperador Jiang Xi de la dinastía Chang. Pero él no agradeció el servicio de este pequeño ejército de monjes. Por miedo a que los guerreros del monasterio pudieran emplear sus extraordinarias capacidades contra él, ordenó quemar el refugio Shaolin. Solo 5 monjes sobrevivieron al ataque. Durante cientos de años, las artes marciales del Kung Fu Shaolin fueron mal vistas y solo se enseñaban de una generación a otra en la clandestinidad. Recién bajo el emperador Kangxi se reconstruyó el templo Shaolin. A través de frescos y figuras, los monjes contaban esta leyenda idealizada y documentaban así los ejercicios de lucha para enseñanza de sus alumnos. En ninguna parte del mundo existen testimonios más impresionantes acerca de concentración de energía y talento durante un lapso de tiempo tan largo. El boxeo del templo de Shaolin y los ejercicios de lucha con las distintas armas que de ahí nacieron jugaron siempre un rol importante en la política china. Las órdenes secretas del pasado, como Loto Blanco, la Pacua o los boxeadores, estaban unidas al templo Shaolin tal como las órdenes secretas vigentes, como por ejemplo la Triada.
Aquí se une el aprendizaje corporal y físico con la mentalidad revolucionaria. La dificultad de combatir estas organizaciones, en parte criminales, radicaba y radica aún hoy en el secreto absoluto al que sus miembros han jurado, llegando incluso hasta el autosacrificio. En el año 1928, el desarrollo del templo Shaolin como centro de religión y artes marciales sufrió nuevamente un golpe cuando dos generales se pelearon por su terreno. Uno de ellos, Fan Hung Shue, lo usaba como base militar, el cual, al ser atacado por el otro, el general Shi Yuxian, se arrancó con todos los monjes. El general Shi Yuxian, en un ataque de furia, al verse estafado por los soldados de la élite, mandó a prender fuego al templo. Solo unos pocos monjes ancianos sobrevivieron en las ruinas. Las escrituras budistas y los textos secretos de los monjes guerreros fueron destruidos por las llamas. Gracias a la tradición oral, el espíritu de Shaolin se mantuvo vivo e incluso sobrevivió al asalto de las Guardias Rojas durante la Revolución Cultural. Recién después de esto, al final de los años 70, y junto a la apertura de China, el monasterio fue reconstruido en toda su suntuosidad. El actual abad del monasterio se acuerda de estos tiempos difíciles y relató esto por primera vez a unos periodistas de la televisión. Yo soy Chin Yong Kwang y estoy viviendo desde los años 60 aquí, en el templo Shaolin. Este templo es incomparable con otros monasterios de China, porque solo aquí se enseña Kung Fu. Al principio aprendí algo de esto, pero principalmente me dedicaba a hacer mi aseo. Antiguamente los monjes en el norte de la China vivían de la agricultura, al contrario de los monasterios del sur, donde los templos se mantenían principalmente de regalos. En el norte no habían suficientes creyentes. Llegaba mucha gente para hacerse monje, pero se despedían pronto porque no aguantaban la vida dura. Yo no le tenía miedo a esto y trabajaba muy duro. Tenía que buscar agua, cocinar, moler trigo y cultivar la tierra. Cada día después del trabajo terminaba agotado. Casi no lo pude soportar. Entonces supe por mi maestro que él lo pasó peor que yo. Llegó al monasterio a los 6 años de edad y, como a cualquier niño, le gustaba jugar. En un accidente con fuegos artificiales, se hirió las manos y perdió la vista. Durante la Revolución Cultural, todos los monjes fuimos expulsados de Shaolin. Casi todos dejaron el templo. El que pudo huyó a otro monasterio. El que no, lo obligaron a volver a la vida laica. Como mi maestro estaba ciego, permaneció hasta el final en el templo. Una vez, meditando, escuchó una voz que le decía: exige un terreno propio. En verdad, pensaba él, yo necesito un pedazo de tierra para poder sobrevivir y mantener el monasterio. Por lo tanto, hizo un esfuerzo para conseguir un trozo de tierra, y de hecho, el gobierno le dio casi 2 hectáreas. De esa manera, el templo contaba nuevamente con un pedazo de terreno. Poco tiempo después, entré yo al monasterio y empecé a trabajar por los dos. Los pocos monjes viejos que guardaron la fe y la tradición del monasterio Shaolin después de la Revolución Cultural recibieron luego mucha concurrencia inesperada. Hoy en día hay 80 monjes meditantes y 30 monjes guerreros detrás de los muros del monasterio de los cerros de Songshan. Pocos, comparando con los tiempos de plena prosperidad, cuando 1500 monjes, entre ellos 500 guerreros, vivían en estas tierras. A pesar del gobierno comunista en China,
la religiosidad del pueblo se mantuvo. Voces inoficiales hablan de que la mitad de este pueblo tan numeroso está practicando el budismo, el taoísmo o el confucianismo. El templo en el cual los monjes de Shaolin practican sus misas diarias está adornado con estatuas doradas de Ta Mo, el primer patriarca del budismo Zen o Shan. Ta Mo, que según la leyenda cumplió 150 años de edad y viajó por muchos reinados diferentes, revolucionó el budismo. Su enseñanza radical simplificó las prácticas religiosas y estuvo en contraposición a los templos pomposos de los sabios chinos, quienes solo estudiaban las escrituras. En el budismo de Shan, el creyente busca la repentina iluminación interior. Es una religión, además, que no conoce ningún objeto de adoración. Encontrarás a Buda cuando mires directamente a tu ser interior. Esta es la frase clave de la enseñanza de Ta Mo. El budismo para mí es la religión más convincente entre todas las 70 religiones del mundo. El budismo, al contrario de la mayoría de las otras religiones, recomienda dejar la carne y el alcohol. A través del budismo, uno se puede liberar de las amarguras de este mundo, llevar una vida en paz y convertirse uno mismo en Buda. Reconocemos los sufrimientos de los demás como los nuestros y así también compartimos suerte y alegría. Todo esto está basado en la filosofía del budismo, según la cual cada persona practicante de esta religión tiene que tener compasión y misericordia con los demás y anhelar llegar, él mismo, a ser Buda. En el año 845, en China, se inició una persecución contra las sectas budistas, que apuntó a la riqueza y al poder de los monasterios. La secta Zen fue dejada en paz, ya que su existencia no se basa en juntar bienes materiales. Los libros con la enseñanza de Bodhidharma fueron escritos mucho después de su muerte. Las escrituras y los dibujos de los ejercicios del boxeo Shaolin, probablemente 1000 años después. Durante siglos, todo esto fue transmitido oralmente, y por eso mismo, probablemente cambiado. El mérito de Bodhidharma, así es el nombre hindú de Ta Mo, es que con sus reformas trajo a China el término Wu-Te. Con este término describe las características de disciplina, autocontrol, humildad y respeto frente a la vida humana. Así se explica que las artes marciales no sirvan para favorecer la agresión, sino para el desarrollo de la salud mental. Hasta el día de hoy, los monjes guerreros practican en plena naturaleza los ejercicios que sus maestros les transmiten como enseñanza de Ta Mo desde hace 30 generaciones. El ejercicio clásico y
a la vez más antiguo del Kung Fu Shaolin, es la imitación de un mono. La observación de los animales y su imitación, aquí el águila, le enseñan al monje la base del arte. El ser humano, más débil que el animal, con poca capacidad de adaptación, sin dientes ni garras filosas, siempre tenía que emplear su inteligencia mayor para sobrevivir. Los monjes aprendían posiciones básicas de lucha y defensa de los animales más variados, pero en vez de copiarlas superficialmente, los maestros las internalizaban como principios básicos. Los puntos principales eran siempre las posiciones de defensa, nunca las de ataque. Durante 1500 años, estos ejercicios básicos le aseguraron al boxeo Shaolin una posición clave en el desarrollo de las artes marciales. Tranquilidad y rapidez, observación y reacción, movimiento simétrico y ataque repentino son la base de todas las artes marciales, duras y blandas. El particular boxeo de imitación Shaolin representa la base del Kung Fu Shaolin, que gracias a la tradición de 1500 años fue desarrollado y perfeccionado por los monjes. En un principio, solo existía el boxeo solitario, después, 1 contra 1. De ahí, nacieron los deportes de combate con las armas más variadas, primero con el bastón, después con la lanza, la espada o el tridente. Contando todos, hay 18 géneros de armas. En el transcurso de los años, los monjes desarrollaron nuevas y mejores armas, cuyo dominio en la forma más perfeccionada representa uno de los fines de la enseñanza y del entrenamiento en el monasterio, el cual puede durar décadas. Estética y precisión de los movimientos repentinos, dificultad y altura de los saltos y peligrosidad de las armas, recién logran su grado más perfecto en cámara lenta. El que ve estas imágenes entiende por qué los maestros de Kung Fu del monasterio Shaolin fueron invencibles durante milenios. Desde tiempos inmemoriales, los ejercicios fueron transmitidos de maestros a discípulos, quienes después de su muerte les levantaron un monumento en el bosque de las pagodas. Yo soy Shi Desheng, maestro de la 31ª generación de Shaolin. A mi lado está uno de mis discípulos. Él llegó aquí a los 11 años, ahora tiene 15. Y por ejemplo, en este momento está estudiando Kung Fu Shaolin con el bastón, la espada y la lanza. También le enseño el budismo. Un discípulo que quiere estudiar en nuestro monasterio tiene que profesar el budismo, rezar delante de Buda y de su maestro, encender inciensos y jurar respetar las órdenes y prohibiciones
de nuestro templo Shaolin. El que quiere vivir el Kung Fu tiene que concentrarse con todo su espíritu y su mente. No te debes descuidar en nada. Tienes que practicar duro y seriamente. Ven, hagamos un paseo. Kung Fu tiene que ver mucho con espíritu, ojos, manos, piernas y cuerpo. Si quieres lograr algo, también lo tienen que querer tus ojos, tus manos, tus piernas, tu cuerpo y moverse correspondientemente. Eso significa mirada para allá, ojos para allá, manos para allá, piernas para allá, cuerpo para allá. Si solo una parte del cuerpo hace un mal movimiento, fracasará todo el ejercicio. Tú tienes que lograr la armonía total con la naturaleza. Tú eres naturaleza y la naturaleza está en ti. La relación maestro-discípulo es perpetua, marcada por la autoridad del que sabe y la humildad del que estudia. Este sistema no conoce ni notas ni exámenes, solo el afán de saber y el deseo de entregar conocimiento. El que encontró a su maestro y fue elegido por éste según criterios de carácter entre una numerosa cantidad de aspirantes, lo sigue hasta la muerte. Día y noche, 24 horas al día, estudia y experimenta religión e historia, la armonía entre espíritu y cuerpo, el dominio de la materia y de los principios básicos de la vida y de la naturaleza, así como dijo Lao Tse. Estamos apreciando de lo que significa el Kung Fu Shaolin. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos viendo el documental.